¿Estamos? Bueno, hola, buenos días a todos. Bienvenidos al nuevo ciclo de Ateneo y gracias por estar presentes. Vamos a comenzar este ciclo con una charla de abdomen agudo en el embarazo. Por supuesto están todos invitados a, si tienen casos interesantes, a presentarlo en los futuros Ateneos. Con Alfredo lo contactan y nos comunican. Bienvenidos serán todos los casos que deseen presentar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy María Toschi, soy residente de tercer año del Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata. Bien, el caso que vamos a presentar hoy lo titulamos abdomen agudo en el embarazo. El caso se trata de una paciente de sexo femenino de 17 años de edad, cuyo antecedente clínico, bueno, ya estaba en la semana 21 de gestación y antecedentes quirúrgicos y una apendicectomía laparoscópica y una cesárea. Ella fue derivada por otra institución al 10º día de internación de pancreatitis aguda y en la nota de derivación el motivo de derivación era por tratamiento en un centro de mayor complejidad debido a que a pesar de que la paciente estaba asintomática, persistía con valores de amilasa elevados. Al ingreso la paciente estaba en buen estado general, estaba lúcida, orientada, hemodinámicamente estable, afebril y el abdomen era blando, depresible e indoloro. En el laboratorio de ingreso presentaba 40% de hematocrito, 7.700 blancos, un hepatograma normal y una amilasa de 122 para un valor normal entre 13 y 53. Ante este caso, doctor Trine, ¿usted qué haría? No, buenos días y bueno, son casos muy interesantes. El abdomen agudo y el embarazo o el puerperio dentro del ambiente de lo que es la procreación es un capítulo realmente muy interesante y en nuestro servicio hemos tenido muchos casos y se da también porque el embarazo es proclive a través de sus alteraciones hormonales acorde con el embarazo mismo a formaciones de microlitiasis. En este caso en particular lleva 21 semanas de embarazo. Le haríamos en principio una ecografía. Bueno, muchas gracias. Doctor Angiolini. Sí, buen día. El tema de hoy, abdomen agudo de embarazo, es todo un tema, realmente. Y bueno, sí, hay que empezar de lo menos a lo más. Empezar a estudiarla un poquito más a fondo a la paciente y ver qué pasa. Hospital de Córdoba, doctor Rodríguez. Sí, buen día doctor Rodríguez, ¿cómo está? Un gusto compartir el primer Ateneo de este año. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que hay que hacer una ecografía abdominal y dosar también amilasas en orina. Gracias, doctor. Nosotros le pedimos una ecografía abdominal que tenía un hígado normal, una vesícula de paredes finas con múltiples litiasis, micro y macrolitiasis, y vía biliar no se podía evaluar en su totalidad, la porción que se evaluaba medía 0,9 centímetros. El resto de la ecografía era normal. Doctor Chiarini, ¿usted qué haría? Tratamiento médico, expectante, ver cómo evoluciona. Lleva 10 días de curso aparentemente de su patología, pues se le puede pedir una lipasa en sangre como para tener una idea de cómo va el curso de su pancreatitis, ver una calcemia, ver un ionograma y clínicamente acá es importante siempre que empiece una pancreatitis, no solo en el puerperio sino en general, el tratamiento médico de soporte y luego los estudios complementarios a medida que se van dando las circunstancias en tiempo y forma. Haría tratamiento médico, sin antibiótico por supuesto.
Ya era el último día. Bien, buen estado general. Muchas gracias, doctor. Bien. Nosotros decidimos realizarle una colangio-resonancia en la cual se veía también una vesícula con múltiples litiasis y la vía biliar de 9 milímetros con una imagen compatible con litiasis próxima a la desembocadura duodenal. Ante estos hallazgos, doctor Pierini, ¿usted tomaría alguna conducta? Sí, primero me llama la atención que no tenga un movimiento de fosfatasa ni propia del embarazo, ¿no es cierto?, de fosfatasa ni de bilirruina. Solamente por lo que vimos era la amilasa y que sí mostraba más de 3 veces su valor normal en las unidades que ustedes lo ven. Pero llama la atención con esa imagen del hito, que no es chico, impresiona importante, que no tenga un movimiento del hepatograma, ¿no es cierto? Primera cosa que me llama la atención. Segundo, ante un cálculo que no pasó y que está en el tercio distal de la vía biliar, por supuesto, haríamos una ecografía, una endoscopía, ¿no es cierto?, para proceder instrumentalmente a sacar el lito con todas las precauciones que se debe tener para el feto y para la madre. Muchas gracias, doctor. Para hacer la endoscopia, ¿cómo hace para hacer la radioscopia? Colocamos el delantal en la madre, lo protegemos, lo hemos hecho, lo hacemos normalmente, protección de plomo con los delantales y se trabaja con precaución, tratando de que el operador sea el que tiene mucha experiencia y para hacerlo lo más, no lo más rápido, lo más justo que se pueda hacer acorde con lo que se encuentre. Pero vuelvo a lo antes, y discúlpeme, ¿ese hepatograma no se repitió? Porque son valores normales, es raro que se tenga un cálculo de esa magnitud sin una colección. No, el hepatograma es el del ingreso al 10º día de internación por pancreatitis aguda, era totalmente normal. No, nunca. Doctor Rodríguez, ¿usted qué opina? Sí, hablando en general, no solamente en el embarazo, nosotros creemos que cuando la pancreatitis se desencadenó, hay que esperar que la pancreatitis pase. De todas maneras, acá lo único que tiene elevado es amilasa, después todo lo demás normal, el hepatograma normal. Si tuviera un cálculo enclavado en la papila sería distinto, yo le haría una papilotomía ya. Porque hay que tener con la chisis, porque la pancreatitis que desencadenó es importante. En este momento yo dejaría a la paciente de reposo ver que mejore su cuadro de amilasa y luego sí la instrumentaría y le haría la papilotomía. No creo que sea de urgencia una papilotomía, sobre todo pensando en general que nosotros a las pancreatitis agudas, cuando se desencadenó, esperemos cómo se desarrolla y a partir de eso actuamos si hay un cálculo en la vía que no esté impactado en el paciente. Doctor Angiolini, ¿usted qué opina? Yo creo que es una paciente que está cursando la mitad de su embarazo, 21 semanas. Técnicamente está bien, por imágenes no está tan bien, pero independientemente de que haya que resolver la vía biliar, que posiblemente haya que resolverla antes del término del embarazo, yo no sé si habría que pensar en abordarla y tratar de solucionar la vía biliar en un solo momento y la vesícula también, porque lo que originó todo esto es la vesícula, que está llena de piedra y microlitiasis. No sé, es una cosa para discutir. Bueno, muchas gracias. Nosotros decidimos resolverla quirúrgicamente, tratar la litiasis vesicular y la litiasis predominante en un mismo tiempo. Sí.
Ahora vamos a pasar el video de la cirugía. Primero se realizó una ecolaparoscopía que se confirmó la litiasis coledociana. Se hizo la disección del cístico con cisticotomía y se comenzó la exploración con pinza de Mazarielo. Se hizo uso del coledocoscopio a través del cístico. Se constató la litiasis coledociana. Mira, esta la voy a biliar por dentro, cosa que no la hemos visto casi. No la hemos visto nunca. Bien, ahí Córdoba la había solamente desarrollado. Había, ahora no. se realiza nueva coledoscopía. Se alcanza hasta el duodeno y al retroceder se ven fragmentos todavía de la litiasis. La cual hasta duodeno y posteriormente se constata la vía biliar sin litiasis. Posteriormente se continúa con la cirugía, con ligadura y clipado del cístico y susección. El principal problema es que vos desencadenes no menos 3 partes prematuras. Y luego la colecistectomía. No puedo recibir con una endoscopia o restaurar la vía biliar. ¿Pudieron ver bien el video? Sí, lo vimos. Lo que quisiera yo, sinceramente, sabiendo que está Miguel y están todos, y Córdoba, que también saludo afectuosamente a todos los que participan, porque creo que es la manera de ganar los profesionales que participan en sapiencia y en conducta. Pero vamos a concretamente, pancreatitis aguda, con un cálculo así de 17 años, ¿no es cierto? Si clínicamente evoluciona bien, un cálculo grande, chico, lo que sea, hay que hacer siempre tratamiento médico. Si está impactado, como estaba aparentemente esto,
la conducta de nuestro servicio es IRCP, sin ninguna duda, y hacerlo con operadores idóneos y bajo la protección que dije. Si el paciente tiene una colecistitis aguda, gangrenosa, un piocolecito, es otra cosa. Este era un cálculo impactado en la papila, aparentemente, sin expresión del hepatograma, que vuelvo a insistir, y pongo énfasis porque acá estamos con alumnos y con médicos. En la clínica es soberana. Pancreatitis aguda es tratamiento médico. Se llega a estas conductas intermedias, como puede ser la IRCP, como puede ser la punción percutánea, como puede ser la videolaparoscopía, que puede ser completa e incompleta. Lo que hay que saber, hay que drenar la vía biliar, que es lo más importante en casos excepcionales. Lo concreto que yo quiero dejar acá implícito la opinión del servicio. Cálculo impactado en la vía biliar, resorte de la endoscopía. Cálculo sin repercusiones en el hepatograma y el paciente mejorando, nunca hay que apurarse a operarlo y esperar que transcurra alguna semana mientras se pueda. En algún momento se pone ictérico y demás, nosotros procedemos con las protecciones y hemos tenido trabajo, embarazo y pancreatitis, trabajo científico que realmente hemos podido evaluar muy bien y pudimos adoptar esa conducta. Esto que hicieron ustedes era una cosa que se puede hacer en determinados centros con algún tipo de conocimientos y de práctica en la cirugía. ¿Cuánto duró la cirugía en sí? Yo sé que son muy hábiles ustedes y que el cálculo se pudo sacar fácilmente. ¿Era necesario el econdoscopio? También, cuando se sabía que había un cálculo único, teniendo presente que es una embarazada. Sí, eso es todo, gracias. ¿Cuánto duró eso? La cirugía duró 1 hora y media. Buen día, Tucho, buen día, Ángel, perdón, Enrique Canepa. No está Miguel hoy, fue paciente de Miguel. Quería un poco coincidir y decir las diferencias en cuanto a su comentario. Estamos de acuerdo en que la pancreatitis aguda con litiasis coledociana asociada, el rol de la endoscopía o de la papilotomía retrógrada es importante, pero en una paciente que cursaba un embarazo en el segundo trimestre, creo, y me pongo un poco del lado de Miguel, que la indicación fue porque después iba a ser más difícil resolverlo, la paciente está en buen estado general y tenía litiasis coledociana. La pancreatitis era leve, de hecho nosotros las pancreatitis leves con cálculos en la vesícula lo resolvemos en la misma internación. Creo que un poco a eso apuntó el doctor Stati, a resolver el problema en la misma internación de la pancreatitis y un poco jugando con la posibilidad de que ese cálculo libre en el coledoco en algún momento pudiese impactarse y ser causa de otra pancreatitis o agudizar la misma en otro futuro. Así que un poco creo que la indicación fue esa. Algo para destacar es, por supuesto, la posibilidad de hacer esta exploración biliar sin rayos, que me parece importante a pesar de la protección, que también la hemos usado en algunos casos, pero con la ecolaparoscopía y la coledocoscopía pudimos obviar la utilización de rayos. Segundo, la posibilidad de hacerlo por vía transística, porque el coledocoscopio mide 6 milímetros y tuvimos suerte que en esta paciente el cístico estaba un poco dilatado, lo que permitió la entrada del coledocoscopio por el mismo, ¿no? Diferente hubiese sido tener que hacer una coledocotomía, coincido con ustedes. Y creo que eso está todo. Y coincido un poco con la indicación de tener sospecha o confirmación de un cálculo coledociano impactado en la papila. La abordaje obviamente es la endoscopía, porque por vía quirúrgica es muy difícil y muy frecuente hacer falsa vía cuando intentamos desimpactar un cálculo por vía enterógrada. Creo que es mejor la vía retrógrada. No sé si aclaré un poco la cuestión nuestra de cómo resolver la pancreatitis aguda leve durante la misma internación. En este caso, haciendo la salvedad del embarazo y segundo trimestre, creo que Miguel se orientó a eso para evitar esperar 4 o 5 meses más de esperar a su resolución de la litiasis coledociana. Doctor Rodríguez o Julián, si quieren hacer algún comentario, bienvenido sea. Y bueno, yo anteriormente había visto lo mismo, o sea, si el cálculo está enclavado, como decía el doctor anteriormente, nuestro especialista es lo mismo, papilotomía, no hay ninguna duda.
embarazo o no embarazo. Y realmente nosotros hubiéramos esperado, hubiéramos salido del cuadro pancreático, luego hubiéramos resuelto la vía biliar y lo dejábamos a la colestectomía para un segundo tiempo. Bueno, es una decisión de que los servicios lo tienen claro. Nosotros a la pancreatitis la respetamos mucho, aunque sea leve, sobre todo con el embarazo, porque también hacemos participar al servicio de obstetricia, a ver qué opinan, cómo protegen este embarazo. Es decir, es una acción conjunta que es muy importante decidirlo en forma asociada, ¿no? Doctora Angelini. ¿Me escuchás? Sí. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí. Mira, yo cuando yo planteé que estaba cursando casi la mitad del embarazo, la mitad de la gestación, lo que yo he vivido, los casos que me ha tocado vivir, es que el embarazo, o sea, complejiza la patología por la cual ustedes están hablando. Un embarazo avanzado y una patología complicada es mucho más difícil solucionarlo. Por eso que yo opté, era una enferma que no estaba complicada, me pareció que en la parte de la gestación que estaba cursando, me pareció oportuno tratar de resolucionarle la vía biliar por vía laparoscópica, por supuesto, y la vesícula. Yo no sé qué pasó con esa enferma después, pero yo creo que debe haber tenido un parto normal, no tampoco es indicación necesaria. Yo por eso que los casos que yo he vivido es que el embarazo con otra patología complejiza el escenario, complejiza todo. Entonces, en ese momento que la paciente estaba bien, que no tenía mayores complicaciones, no me pareció totalmente descabellado solucionarlo quirúrgicamente. También es verdad que todo lo que se dice de la IRCP, pero bueno, la IRCP hubiera solucionado la vía biliar y no hubiera solucionado la vesícula que originó todo este problema y que seguía con microlitiasis. Es un tema todo para desarrollar, para discutir, ¿no? Muchas gracias. ¿Puedo dar mi opinión, agregar algo al respecto? Sí, por supuesto. Sí, primero agradezco toda la referencia que hace, que por supuesto es una coincidencia real. Y lo único que quiero preguntarle, que no es raro, porque lo que es raro es un cálculo grande en una chica de 17 años cursando el embarazo. Es raro. Si ustedes me dijeran 30 y pico, 40, puede ser. Chica de 17 años sin conocimiento de litiasis y que aparezca grande también es raro. Pero si no hubieran encontrado un cístico, hubieran tenido que hacer una apertura por vía biliar, le hubieran hecho una apertura, una coledocotomía y le hubieran hecho toda la exploración por colédoco. Esa chica, esa es la pregunta. O hubieran trabajado con el endoscopista intraoperatorio, que es lo que nosotros hacemos habitualmente ante esta patología en estas circunstancias, siempre con protección. Segundo, y quiero poner énfasis en general, las pancreatitis por litiasis se resuelven en el mejor momento cuando el paciente normalizó todo y antes de irse de alta. Eso también es una conducta ya impresa en nuestro servicio. Bueno, esas dos preguntas. Si hubieran abierto la vía biliar, hubieran trabajado con endoscopista, y si no le llamó la atención un cálculo de ese tamaño en una chica de 17 años. ¿Te acuerdas del tío Jorge? Pero loco, la parte de dos cosas. Primero, o sea que vos podés encadenar claro, una pancreatitis más grave. Y después protección de embarazo, ni hablar. No, pero aparte, por ejemplo, no sé si no habría que haberlo madurado el bebé, el embarazo de no alto riesgo, si va por riesgo, no sé. Mucha acelerada la voz, básicamente. 。 ¿La voz de dos cosas? Primero, 。 Básicamente. 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 。 Básicamente.
Fíjate, desconectar los micrófonos, activar y desactivar los... Yo creo que es una discusión táctica quirúrgica. Bueno, eso porque la tienen coledoscopio, tienen ecoendoscopía, ecovideoscopía. Hola. Ellos pueden también la necesidad de una avalancha. Que uno no, hoy en día no podría explorar la vía lineal. No, porque hubiera sido totalmente distinto si Pacita tiene un coordinación típica. Hola. ¿Se escucha? A ver si me escuchan bien. Ahora sí. Lo último es buscar con el sensor. Hola. Ahora no está bien. Hola. Lo escuchamos ahora. En el hospital privado no escuchamos. No hay problema de eso. Cuidado con eso, ¿no? Sí, pero ahora están... Hola. Y ahora están recorriendo el tablet. Vamos a ver cómo va. No, porque vieron, están conociendo el hospital y están conociendo la realidad. Están hablando los números, la gente, quieren saber cuántas personas están aisladas, cuál es la estadística. Sí, en realidad no sé si es general, no sé quién tiene una idea. Son dos mujeres. Una idea fina. Hola. ¿Nos están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, ahí, ahora sí. ¿Nos escuchan ahora? Sí, lo escuchamos. Bien, continuamos entonces. Si nos están escuchando, continuamos. Bueno. No toquen el micrófono. No toquen el micrófono. Ya está. No toquen el micrófono, porque se había desconectado. Déjenlo ahí quietito. Buenos días, doctor Chirini. Contestando su pregunta, nosotros no hubiéramos abierto el colédoco, sí le hubiéramos dejado una guía para resolverlo después endoscópicamente mediante un rendezvous. Doctor Rodríguez, ¿qué piensa usted? Sí, yo lo que pensé, y eso lo dije anteriormente, no lo hubiera operado en ese momento.
yo hubiera dejado que pase el episodio, le resuelvo la vía biliar cuando esté las cosas y dejo la colectotomía para el segundo tiempo. Porque si ustedes no podían pasar a través del cístico, también iban a hacer una conducta incompleta, o sea, iban a hacer la colecistectomía y no iban a poder abordar la vía biliar porque si no tenés que hacer una colectotomía, etc. Entonces, la conducta nuestra del servicio sería cálculo enclavado, papilotomía como decíamos anteriormente. Cálculo libre en la vía biliar, dejamos que se resuelva médicamente la pancreatitis, luego tratamos la vía biliar y en un segundo episodio, por ser un embarazo, por estar en 21 semanas, hacíamos la colectotomía. Siempre en concordancia con el servicio de obstetricia, porque evidentemente es una situación especial que estamos manejando, un embarazo más paterno. Un poco aclarando, gracias doctor Rodríguez, un poco aclarando la indicación de la cirugía, creo que en este caso pancreatitis leve con litiasis y asociada a una litiasis coledociana se optó por la cirugía. Actualmente con el material que disponemos, la posibilidad de exploración transcística tiene un éxito de arriba del 85-90%. Respondiendo un poco a la pregunta del doctor Pierini, en el caso de que no hubiésemos podido extraer el cálculo coledociano, quedando un 10-15% de casos, optaríamos en este caso con una viabilidad inferior a los 10 milímetros de diámetro y sobre todo en una paciente de 17 años, en no abrir el colédoco, sino en dejar una guía para un futuro rendezvous. Pero, repito, la posibilidad de completar la extracción litiásica coledociana por vía transcística actualmente supera el 85%. No es que le íbamos sí o sí a dejar el cálculo en el colédoco. Eso es un poco la experiencia actual en nuestro servicio con más de 600 exploraciones biliares. Y la patología litiásica coledociana en pacientes tan jóvenes, coincido con el doctor Pirín, no es tan frecuente en menores de 20 años, pero cada vez estamos observando más, y de hecho el trabajo nuestro en incidencia de litiasis coledociana insospechada en pacientes, cuando hicimos el estudio de cada 10 años, observamos un aumento ligero aumento de la incidencia entre los 20 y 40 años, 35 años. Luego baja normalmente a menos del 5% para subir a partir de los 60 años. No sé si respondí la pregunta, doctor Pietri. Sí, perfecto, y en todo de acuerdo. Nosotros tenemos un gran porcentaje de pacientes jóvenes con pancreatitis aguda. Creo que, como coincido plenamente con lo que decís, cada vez se da más. Creo que también se debe a los embarazos tempranos que facilitan la litiasis vesicular. Lo único que es llamativo, ¿no es cierto?, que también hay que ser realista, que tenga un cístico permeable con un cálculo para trabajarlo por vía laparoscópica, una chica de 17 años, con una apertura a la patología biliar en primera instancia, que fue esta, no tuvo otros cuadros previos. No vemos una vesícula de colecistitis, sino aparentemente ha migrado por un cístico que, bueno, evidentemente pasó, así es el caso, y es muy interesante, sobre todo porque en la no coincidencia a veces con la parte terapéutica, abre la cabeza como para poder decir y hacer otras salidas que realmente pueden ser muy oportunas, como la que tomaron ustedes. Hay que tener experiencia, hay que saber que el tiempo quirúrgico es importante, porque va para los dos, para la madre y para el feto, y que todas las imagenologías que podamos tener durante la cirugía tienen que hacerse con muchísimo cuidado, con muchísima precaución, que es lo que sostenemos. Todo lo demás son conductas pasibles de hacer acorde con los casos. Creo que es muy interesante y hoy esto marca un poco un repaso de una patología que la vamos a ver y cada vez más seguro, hasta que mejore nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a continuar. La paciente presenta buena evolución postoperatoria. Al segundo día se le indica dieta y tolera, siendo dada de alta al tercer día postoperatorio. En los controles posteriores por consultorio, la paciente estaba asintomática con buena evolución.
También tuvo un embarazo término con un parto natural, sin ningún problema. Ahora vamos a pasar a la revisión bibliográfica. Bueno, el término litiasis coledociana se refiere a todo cálculo alojado en la vía biliar extrahepática, desde el conducto hepático común hasta la papila de Vater, siendo dos orígenes posibles: el primario, que es cuando se forma la vía biliar, y el secundario asociado a la litiasis vesicular, o en el caso de haber sido operado el paciente, litiasis residual. Las manifestaciones clínicas pueden ser múltiples, desde un hallazgo ecográfico, asintomática, o el típico cuadro de dolor abdominal, cólico en hipoconte derecho, ictericia, fiebre en el caso de colangitis, y ya después el penta de Reynolds cuando es grave. El diagnóstico preoperatorio se puede hacer de muchas maneras, entre ellas está la ecografía, la resonancia, la IRCP, la ecoendoscopía, y el diagnóstico de certeza es la colangiografía intraoperatoria. La ecografía es el método diagnóstico utilizado de primera línea, es el más disponible, barato, pero tiene poca sensibilidad para identificar las imágenes dentro del colédoco, con lo que se puede identificar si es la dilatación de la vía biliar. La resonancia es más sensible y específica, no es invasiva, pero no es tan disponible como la ecografía. La ecoendoscopía, igual sensibilidad y especificidad casi que la colangio-reso o la IRCP, pero muy poco disponible. Y la IRCP también, sensible y específica, diagnóstica, y también se puede utilizar para, como han dicho previamente, la terapéutica. La colangiografía permite identificar la vía biliar, la localización y la cantidad y el tamaño de los cálculos, y si están libres o impactados de manera dinámica. Y luego, para hablar de la resolución, se puede hacer de diferentes maneras en un mismo tiempo, cuando se hace la colectomía laparoscópica con exploración o IRCP en el mismo tiempo, como en el caso presentado, o se puede resolver por endoscopía y luego la cirugía antes o después. Bueno, nada. La resolución. La resolución durante la cirugía de la litiasis coledociana se puede hacer por vía transcística o transcoledociana. Dentro de la transcoledociana se puede hacer con el cierre primario, el tubo de Kerr o una derivación biliodigestiva. Para decidir cualquiera de los dos accesos hay que conocer la cantidad de cálculos, la anatomía del colédoco o del cístico y el estado de la papila. Cuando se trata del acceso transcístico, tienen que ser litiasis menos de 4, tamaño pequeño, flotantes, no intrahepáticos. El cístico tiene que estar dilatado o dilatable con un colédoco normal y una papila permeable. Y en el caso del acceso transcoledociano, no importa el número, el tamaño o la localización de los cálculos, el colédoco tiene que ser mayor de 8 milímetros y la papila puede estar en cualquier condición. Los limitantes de la vía transcística serían los cálculos mayores a 1 centímetro, los proximales o que tenga un colédoco o una implantación de un cístico desfavorable, un megacolédoco con macrolitiasis o un cálculo impactado. Bien, para el acceso transcoledociano, pensar en realizar cierre primario o tubo de Kerr según los criterios de Mirice. Si la vía biliar está libre de obstrucción, no tiene antecedente de pancreatitis o colangitis, la vía biliar tiene paredes adecuadas para la sutura y la papila está permeable. Más en el tema del embarazo, los cálculos son de colesterol,
Los factores de riesgo más asociados es la bilis mitogénica, la producción de moco y las prostaglandinas. Se dice que durante el embarazo hay mayor éstasis de la vesícula, ya que el volumen vesicular y el residual después de la contracción aumentan en el segundo y en el tercer trimestre, mientras que disminuye la magnitud de la evacuación vesicular. Esto estaría asociado a un aumento de la concentración sérica de progesterona en los primeros meses de embarazo, y se piensa que la progesterona actuaría a nivel del calcio intracelular de las células, inhibiendo la movilización en el músculo liso. Hoy en día el tratamiento quirúrgico temprano de la litiasis vesicular sintomática en el embarazo es de elección debido a la alta tasa de recurrencias de pacientes no tratadas quirúrgicamente, principalmente cuando los cuadros comienzan en el primer trimestre de embarazo. El retraso del tratamiento quirúrgico se traduce a mayor tasa de hospitalizaciones, abortos espontáneos y parto prematuro en comparación a las pacientes en las cuales se realiza la colecistectomía. También hay un alto riesgo de complicaciones en colecistitis aguda o pancreatitis, asociándose la pancreatitis con una pérdida fetal del 10 al 60% de los casos. Si bien este es un cuadro excepcional, la mayoría de los casos son de origen biliar y, como dijimos previamente, está asociado a parto prematuro, a muerte fetal y admisión a terapia intensiva, por lo que el tratamiento oportuno es importante. La colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección por la relación con bajas complicaciones y efectos secundarios. No se ha reportado muerte fetal asociada a la colecistectomía laparoscópica en el primer y en el segundo trimestre del embarazo. Y además se han comparado la disminución del aborto espontáneo y el trabajo de parto prematuro en relación con la cirugía abierta. Dentro de las ventajas se describen la menor tasa de complicaciones infecciosas postquirúrgicas, menor efecto narcótico sobre el feto, menor hipoventilación materna postquirúrgica, una recuperación materna rápida y la disminución de costos, traduciéndose en menores hospitalizaciones durante el embarazo. Las indicaciones para valorar la cirugía se enumeran los ataques repetidos de cólico biliar, la falla del tratamiento médico, la sospecha de una perforación con peritonitis asociada, toxicidad severa, ictericia obstructiva y en los casos en los que no se puede excluir el diagnóstico de apendicitis aguda. En varios estudios se reporta de una disminución de estadio hospitalario y tasa reducida de nacimientos pretérminos en pacientes manejados quirúrgicamente, por lo que se concluye que el manejo quirúrgico de la enfermedad biliar durante el embarazo es seguro. Y además se reporta baja movilidad materna. En el primero y en el tercer trimestre se puede realizar la laparoscopía o cirugía a cielo abierto, aunque en el tercer trimestre idealmente la cirugía debería ser a cielo abierto y se recomienda asociar uteroinhibición postoperatoria profiláctica. El uso de la técnica abierta para la entrada durante la colecistectomía laparoscópica, la insuflación a 12 milímetros de mercurio y mantener una posición en decúbito lateral izquierdo minimiza el riesgo para el feto y ayuda a mantener el flujo placentario adecuado durante la cirugía. Otra opción de resolución es la endoscópica. El diagnóstico con ERCP y el tratamiento con la esfínterotomía retrógrada puede realizarse fácilmente en la mujer embarazada usando el delantal de plomo para proteger el feto durante la fluoroscopía, monitorizando además la irradiación fetal. Y luego posteriormente realizar la colecistectomía laparoscópica. Lo que hay que tener en cuenta es que no es un tratamiento definitivo, es temporal y también tiene asociado morbimortalidad, si bien es baja, no hay que olvidarla. Por último, la econdoscopía antes de realizar una ERCP puede realizar la necesidad de realizarla. No irradia el feto o se realiza mínima irradiación. Muchas gracias. Doctor Pierini, ¿tiene algún comentario? Sí, repito, muy interesante el caso.
siempre da lugar a, como usted muy bien lo expresó al final en el resumen, las distintas opciones. También hay que saber qué contamos en cada medio, que es fundamental ante ese tipo de paciente, y qué es lo que se debe hacer. Es un repaso que uno debe tenerlo en mente para no demorarlo en el caso que esté el cálculo impactado, o para no hacerlo con los métodos que no se deben hacer para no provocar más daño que beneficio. Creo que son los casos que uno aprende, que repasa, y muy importante para todos aquellos que participan. Muchas gracias, muy interesante, y esperemos el próximo o el que sigue tener algún caso nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Doctor Rodríguez. Muy lindo caso, felicitaciones, muy bien presentado. Creo que ha servido, y en las conclusiones que has mostrado son todas las alternativas que hemos estado hablando de todos los servicios. O sea que bueno, es un repaso importante, y saber que se cuenta con varias opciones en caso de pancreatitis y embarazo. Muchas gracias y muy lindo. Gracias a usted. Doctora Angiolini. Sí, mirá, es un caso sumamente interesante. Realmente la resolución, no creo que en todos lados se pueda resolver como lo resolvieron ustedes. Se repasaron todas las opciones terapéuticas, pero bueno, yo como se resolvió, me parece que estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, doctor Angiolini. Coincido bastante con el doctor Pierini en el sentido de que, dependiendo del lugar donde uno está, puede o no resolverlo, pero sin duda que fue un caso poco frecuente y complicado, incluso generó varias opiniones dentro del servicio, así que ni hablar cuando lo discutimos con otros colegas. Los invito nuevamente a si tienen casos interesantes para los próximos Ateneos, comunicarse con Alfredo Campos. Y bueno, gracias por estar y seguir manteniendo estos Ateneos que nos enriquecen a todos. Gracias y buen día.